Vamos a dar inicio al capítulo número 48 del libro de Fisiología de Guyton, en el cual nos habla acerca de las sensibilidades somáticas, la segunda parte, y nos vamos a enfocar mucho en el dolor. ¿Qué podemos entender acerca del dolor? Bueno, el dolor resulta como un mecanismo de protección. Y entonces este dolor lo vamos a poder dividir en un dolor rápido y en un dolor crónico. Los dolores rápidos generalmente se refiere a los dolores de tipo agudo que van a provocar o que van a poder clasificados como un dolor intenso, como un dolor punzante y como un dolor eléctrico. Mientras que los dolores de tipo crónico relacionados con la transmisión lenta de la información los vamos a poder percibir como un dolor tipo urente, como por ejemplo en las quemaduras, los dolores tipo sordos, los dolores tipo pulsátil. Estos estímulos que se van a estar originando y que van a provocar la estimulación de estas terminales dolorosas se van a encontrar en los nociceptores. Se va a encontrar en los nociceptores que se van a localizar en las paredes de las arterias, por ejemplo. Se van a encontrar en el periósteo. Por eso cuando ocurren golpes en zonas en las cuales el tejido celular subcutáneo es muy escaso, como a nivel de los maleolos tibial, del maleolo peroneal y de la epitroclea y el epicóndilo, una contusión a este nivel causa mucho dolor porque inmediatamente se estimula el periósteo y produce un proceso inflamatorio y produce un dolor intenso. También se va a encontrar en las capas superficiales de la piel. Lo vamos a encontrar también en la dura madre, que por cierto es responsable de las cefaleas intracraneales, recordando que el tejido nervioso es un tejido que no percibe tanto el dolor, sino las meninges que lo están rodeando por la inervación, la rica inervación que tiene por el nervio trigémino y que, bueno, elementos de la dura madre como la tienda del cerebelo, la dura madre que está recubriendo la bóveda del cráneo, pues presentan este tipo de nociceptores que son responsables del dolor y, bueno, responsables de algunas cefaleas. También los vamos a encontrar en los haces musculares y en las superficies articulares. Las superficies articulares que pues van a desencadenar los dolores. Vemos nosotros aquí que existen tres tipos de estímulos. Existen tres tipos de estímulos que van a excitar a estos receptores, van a excitar a estos receptores de dolor. Estos estímulos pueden ser estímulos mecánicos, pueden ser estímulos térmicos o pueden ser estímulos químicos. En el caso del dolor, en el caso del dolor de tipo agudo, los receptores que van a ser estimulados son principalmente los receptores mecánicos y los receptores térmicos. Por el contrario, en el caso del dolor crónico, los estímulos los receptores que van a ser estimulados, pues son los receptores mecánicos, son los receptores térmicos y son los receptores químicos. Aquí es muy importante recordar que en el caso de los receptores químicos, la liberación de sustancias a nivel tisular son las responsables de producir el dolor. ¿Cómo qué sustancias? Bueno, tenemos nosotros la bradicinina, tenemos la serotonina, tenemos la histamina, tenemos la liberación de iones potasio, tenemos también la acetilcolina y tenemos también la liberación de algunas enzimas
proteolíticas. ¿Sí? Estas sustancias son básicamente las sustancias que son responsables de producir el dolor. Estas enzimas proteolíticas, por ejemplo, y algunos metabolismos, algunos metabolitos del metabolismo anaerobio son responsables del dolor producido por la isquemia. Cuando existe una interrupción en el flujo sanguíneo, esto va a estimular al metabolismo anaeróbico, lo que va a provocar la acumulación de algunos productos de finales del metabolismo anaeróbico, como el ácido láctico, por ejemplo, y va a producir dolor. También en el caso de los espasmos musculares, por la frecuencia de la contracción muscular y la liberación de algunos de esos productos del metabolismo anaeróbico, que a final de cuentas por este espasmo muscular se puede producir isquemia, va a producir también la liberación de estas sustancias químicas y va a producir el dolor. Entonces, si nosotros observamos, por ejemplo, esta gráfica, en esta gráfica vamos a ver nosotros el dolor que se produce por la temperatura. Y entonces marcamos nosotros aquí que a 45 grados se presenta el mayor umbral de dolor en las personas que, por ejemplo, cuando es menos de 45 grados o cuando es más de 45 grados. Decimos nosotros que más o menos aquí, entre los 43 y 44 grados, empiezan a estimularse los receptores del dolor y van a causar dolor, ¿sí? Van a causar dolor. Pero al llegar a los 45 grados de temperatura, estos receptores van a estar ampliamente estimulados y eso va a desencadenar el dolor intenso. Posteriormente disminuye conforme se incrementa la temperatura porque esto puede ser secundario a que existe una lesión a nivel de las terminales nerviosas. Es lo que pasa con los pacientes que sufren quemaduras, por ejemplo, los pacientes que sufren quemaduras de tercer grado, en las cuales ya existe una pérdida de piel, de tejido celular subcutáneo y ya hay pérdida también de los nervios sensitivos, pues el paciente no siente dolor. Sin embargo, los pacientes que sufren quemaduras, por ejemplo, de primero y segundo grado, sí persisten con el dolor por la presencia de las terminales nerviosas. Entonces, el dolor que es producido por el calor va a tener una variante que va a desencadenar una lesión tisular. Y esta lesión tisular va muy de la mano con la velocidad a la cual se está llevando a cabo la lesión. ¿Sí? Va a ir muy de la mano a la intensidad del estímulo. ¿Sí? A mayor sea el estímulo, pues mayor va a ser la velocidad de lesión tisular. Y entonces aquí llega un punto en el cual deja de producirse el dolor porque ya existe lesión a nivel de los nervios periféricos, ¿sí? Entonces, esta relación es muy importante que la tomemos en cuenta, que según la intensidad de la velocidad de lesión es la intensidad y viceversa. Entonces, cuando hablamos nosotros de la transmisión del dolor a través de las diferentes vías que existen para la transmisión del dolor, vamos a poder darnos cuenta que existen dos tipos o dos mecanismos, que sería el mecanismo de las fibras periféricas, como lo serían las fibras rápidas, y las fibras de transmisión lenta. Entonces, cuando hablamos nosotros, por ejemplo, del dolor rápido, nos vamos a dar cuenta que en el caso de aquellos estímulos que son estímulos mecánicos,
y en aquellos estímulos que son estímulos térmicos. Esta información, después de que es captada por los receptores, va a ser transmitida por los nervios periféricos. Estos nervios periféricos, cuando estamos hablando nosotros de la transmisión del dolor proveniente de los receptores mecánicos y térmicos, van a viajar por medio de fibras pequeñas que son fibras de transmisión rápida, fibras tipo A delta, y su velocidad de conducción es de 6 a 30 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, una característica importante es que para este tipo de mecanismo existe un neurotransmisor que es el glutamato. ¿Sí? A partir de aquí, de estas fibras están transmitiendo estos estímulos provenientes de estos receptores, van a ingresar a la médula espinal, y van a realizar su sinapsis en la llamada lámina número 1. Entonces nos vamos nosotros a esta imagen y vamos a identificar nosotros que en la sustancia gris se encuentra una laminación que se llama laminación de Rexed o láminas de Rexed, en las cuales eh, corresponde a una clasificación citoarquitectónica donde vemos que las fibras que provienen, que están transportando los estímulos provenientes de los receptores mecánicos y térmicos, pues van a hacer su sinapsis aquí en la lámina número 1 de Rexed, ¿sí? Dando origen aquí a un fascículo, que se va a llamar fascículo neoespinotalámico, ¿sí? Un fascículo que se va a llamar neoespinotalámico, neoespinotalámico. Ese fascículo neoespinotalámico va a viajar a través de la columna, anterolateral, y va a terminar en la formación reticular, y va a terminar una parte en el tálamo. ¿Sí? Esta terminación en el tálamo permite que sea proyectado hacia el área somatosensitiva, que es el área número 312. La característica de este tipo de dolor es que es un dolor que permite una reacción rápida al mismo. Es una reacción rápida al dolor por sus conexiones que tiene al área somatosensitiva, al área 312, y eso permite que la persona se aleje de la fuente que está causando el dolor. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellos estímulos que provienen por sustancias químicas? Bueno, en el caso de los dolores que se están originando por sustancias químicas, que lo podemos nosotros relacionar con el dolor lento, este también va a viajar a través de los nervios periféricos, ¿sí? Va a viajar por los nervios periféricos, y en el cual, pues bueno, van a estar constituidos básicamente por fibras tipo C, y su velocidad de conducción va a ser de 0.5 a 2 metros por segundo. ¿Sí? Hablamos nosotros que para las vías de dolor rápido, el neurotransmisor sería el glutamato, y para las vías de la transmisión del dolor lento se va a relacionar con el neurotransmisor que se llama sustancia P. ¿Sí? Estas fibras también van a ingresar a la médula espinal, pero aquí en la médula espinal van a hacer su sinapsis en la lámina número 2 y la lámina número 3 de Rexed. Y entonces nos regresamos a la imagen y logramos identificar aquí la lámina número 2 y la lámina número 3, que forman parte de la sustancia gelatinosa, que también se le llama núcleo gelatinoso de Rolando. Entonces, estas fibras, al igual que las fibras del dolor rápido, se van a cruzar al lado opuesto,
y van a dar origen a un fascículo relacionado con el dolor crónico o el dolor lento, perdón, que se va a llamar fascículo paleo espino talámico. ¿Sí? Fascículo paleo espino talámico. ¿Sí? Este fascículo tiene una terminación más amplia. Mencionábamos nosotros que el fascículo neoespinotalámico terminaba en la formación reticular y en el tálamo, pero el fascículo paleoespinotalámico va a terminar también en la formación reticular, va a terminar en la región tectal y va a terminar en la sustancia gris periacueductal. Estamos hablando nosotros que termina la formación reticular del mesencéfalo y estas dos regiones, que sería la región tectal y la sustancia gris periacueductal, también corresponden al mesencéfalo. Y bueno, a partir de aquí de estas áreas en las cuales se está realizando una estación, va a ser proyectado hacia el tálamo y el tálamo lo va a enviar hacia el hipotálamo y hacia las regiones basales de los hemisferios cerebrales. ¿Sí? De tal forma que en el caso de los de dolor rápido, en el caso del dolor rápido, va a generar, si ustedes se fijan, al tener sus conexiones con la corteza del área 312, va a generar un dolor insoportable que va a permitir o quitar o alejarse de la fuente que lo está produciendo, mientras que el fascículo paleoespinotalámico, al terminar en estas regiones del mesencéfalo y en estos centros subcorticales como el hipotálamo, pues va a permitir una cierta adaptabilidad al dolor, ¿sí? Una cierta adaptabilidad para el dolor. Entonces, bueno, esos serían algunos de los fascículos, esos serían algunos de los fascículos y de las vías del dolor. Ahora, hay un concepto muy importante que que tenemos que ver nosotros respecto a que el sistema nervioso tiene un sistema. El sistema nervioso tiene un sistema a través del cual va a suprimir los estímulos dolorosos que estén ingresando a él. Pero bueno, miren, antes de hablar de esto, quiero que vean ustedes aquí esta imagen que nos está mencionando la transmisión del dolor. Vean cómo la transmisión del dolor rápido va a tener una estación en el tálamo para ser proyectado posteriormente al área 312 y entonces provocar una respuesta que va a permitir alejarnos del estímulo que está produciendo, de la fuente que está produciendo ese dolor, mientras que las fibras de tipo lento pues van a tener, al igual que las fibras de dolor rápido, van a tener su estación aquí en la formación reticular y va a tener conexiones con el hipotálamo y con regiones basales del encéfalo. Entonces aquí estamos viendo nosotros cómo se están proyectando estas vías de dolor rápido y las vías del dolor lento que hasta cierto punto, como mencionamos, pues pueden provocar un estado de adaptabilidad al mismo. Entonces, comentábamos nosotros que existe un sistema de supresión, un sistema de supresión para el dolor, ¿sí? Es un sistema a través del cual cuando un estímulo, una señal dolorosa ingresa al sistema nervioso, este tiene la capacidad de poder suprimir esa señal. Ese sistema se llama sistema de analgesia. Se llama sistema de analgesia. Entonces, la función pues es suprimir los estímulos dolorosos que están ingresando al sistema nervioso. Y entonces vamos a poder enumerar nosotros varios componentes. Tenemos principalmente tres componentes de este sistema. Uno de ellos lo vamos a poder ver nosotros, aquí, que sería
el sistema de la región periacueductal, que sería uno de estos, que sería este, perdón. Otro sistema que se encuentra a nivel del puente, que sería el núcleo del RAFE, núcleo magno del RAFE, y también otro sistema inhibidor que lo vamos a encontrar nosotros en las astas dorsales de la médula espinal. Entonces, estos serían los tres sistemas, los tres componentes a través del cual se inhibe la propagación de los estímulos dolorosos cuando ingresan al sistema nervioso central y de esta forma bloquear su transmisión hacia el encéfalo. Entonces, eh, hay una sustancia transmisora que participan en este sistema y generalmente pues son dos. Una de ellas es la encefalina y otra es la serotonina. Muy importante porque estas vías que estamos mencionando nosotros, estos mecanismos, como por ejemplo los núcleos, el núcleo magno del RAFE, es un núcleo que tiene la capacidad de liberar encefalina, ¿sí? En el caso de la serotonina, la serotonina se va a liberar aquí a nivel de la médula espinal y tiene la capacidad, la serotonina, de producir mayor liberación de encefalina y de esta forma producir una inhibición, favorecer la inhibición presináptica y posináptica de las fibras del dolor, como ya los habíamos mencionado, las fibras que son tipo A, delta, para el dolor tipo agudo, y las fibras tipo C, que son para el dolor tipo crónico, que bueno, están haciendo sus sinapsis aquí en las astas dorsales de la médula espinal. Entonces, estos mecanismos protectores son muy importantes porque permiten la liberación, la inhibición de la transmisión de estos estímulos dolorosos. Muy bien. Entonces vamos a mencionar también otra característica importante referente a estas sustancias. Tenemos nosotros que estos opioides se van a originar eh, de tres componentes. Uno se va a llamar pro-opio melanocortina, otro se va a llamar proencefalina y otro se va a llamar prodinorfina. En el caso, en el caso de la beta endorfina se va a encontrar principalmente en hipotálamo y en hipófisis. En el caso de la metencefalina, esta la vamos junto con la leuencefalina y las vamos a encontrar nosotros básicamente a nivel de tallo cerebral y de médula espinal. ¿Sí? Y en el caso de la dinorfina, la vamos a encontrar también a nivel de tallo cerebral y de médula espinal, pero la vamos a encontrar en una cantidad menor. ¿Sí? La vamos a encontrar nosotros en una cantidad menor. Entonces, esas vías de la inhibición son vías muy importantes porque permiten inhibir la entrada de esos estímulos dolorosos hacia el sistema nervioso. Hablamos también de otro concepto que es el concepto del dolor referido y el dolor referido nos hace alusión a un dolor que se percibe en una parte del cuerpo que se encuentra muy alejada del sitio donde se está originando.
¿sí? Ese sería un dolor tipo referido, un dolor que se encuentra lejos del sitio donde se está originando. Entonces, en el caso, por ejemplo, del dolor visceral, en el caso, por ejemplo, del dolor visceral, eh, vamos a ver nosotros que existen algunas características de este dolor. Por ejemplo, eh, la estimulación de las terminales nerviosas para el dolor pueden provenir de varias fuentes. Una de ellas es, por ejemplo, la isquemia. Una de ellas es la isquemia, que la isquemia, pues ya habíamos mencionado nosotros, va a provocar una activación del metabolismo anaeróbico y va a producir degradación tisular y la liberación de algunas sustancias como la bradicina y las enzimas proteolíticas, que ya los habíamos comentado. En el caso, por ejemplo, de los dolores que se producen con estímulos químicos, vamos a tener como ejemplo el jugo gástrico, el ácido clorhídrico del estómago, que va a producir una irritación de la mucosa del estómago y como ende la generación la estimulación de las regiones que tienen fibras para dolor y por lo tanto va a producir un dolor. En el caso de las vísceras huecas, sobre todo en las vísceras huecas, los receptores que se van a estimular son los receptores mecánicos que se encuentran en las paredes de las vísceras huecas, que van a detectar los cambios de presión dentro de la misma y por lo tanto van a provocar, se va a desencadenar el dolor. Por ejemplo, lo que conocemos nosotros como dolor tipo cólico. Este dolor tipo cólico lo podemos encontrar nosotros en algunas patologías como apendicitis, como en la menstruación, como en el trabajo de parto, algún problema en vía biliar, en vesícula biliar, alguna obstrucción o alguna irritación del uréter o la uretra, que son estructuras huecas, pues van a desencadenar dolor de esta víscera por estimulación mecánica de los receptores que se encuentran en las paredes de la misma. ¿Sí? Y bueno, también nos hace referencia el libro de que existen algunas vísceras que son vísceras insensibles, por ejemplo, el parénquima hepático y los alvéolos pulmonares. Que son conocidas como vísceras, insensibles porque los estímulos dolorosos aún, la manipulación quirúrgica de estos, pues no va a percibir el dolor, no se va a percibir el dolor. Existen dos vías, existen dos vías para que se transmita las sensaciones viscerales. Entonces, estas vías corresponden a la vía de la sensibilidad visceral, vía de la sensibilidad visceral verdadera, que en este caso los estímulos son captados por el sistema nervioso autónomo, quienes son responsables de llevar estos estímulos dolorosos hacia la región posterior de la médula espinal y posteriormente agregarlos a las vías de la sensibilidad general para que sean proyectadas al área somatosensitiva. Generalmente este tipo de sensibilidad son sensibilidades que se encuentran alejadas del estímulo que está generando el dolor de la lesión del tejido que está produciendo el dolor. Y bueno, en el caso de la proyección del dolor tipo parietal, bueno, este dolor parietal, la transmisión del estímulo va a ser a través de los nervios espinales o nervios raquídeos, también conocidos como nervios raquídeos, y que nos hacen alusión a que la víscera que está siendo lesionada se encuentra cerca del punto donde se está presentando el dolor, donde el paciente está refiriendo el dolor. Pasa, por ejemplo, con los cuadros de apendicitis, cuando el apéndice
contacta con el peritoneo parietal y forma adherencias al peritoneo, pues eso va a causar dolor y eso va a centrar el dolor en una parte de la pared abdominal que se encuentra próxima al sitio donde está ocurriendo el daño, ¿sí? Como por ejemplo en un cuadro de apendicitis o en un cuadro de colicistitis, cuando igual la vesícula biliar se inflama, eh, contacta con el peritoneo parietal y eso va a provocar un dolor localizado en la pared abdominal próxima o cerca o alrededor del sitio donde se encuentra el, este, donde se encuentra el estímulo nocivo sobre la víscera. Entonces, bueno, es muy importante también nosotros recordar que para poder localizar el dolor, este, se toma en cuenta el desarrollo embrionario de la persona. Entonces, el dolor visceral queda generalmente referido a la superficie del cuerpo donde se localiza el órgano. ¿Sí? El dolor visceral va a ser referido en la superficie del cuerpo donde se localiza el dermatoma del que procedía o del que venía durante el desarrollo embrionario. Vamos a poner un ejemplo que es el ejemplo que viene en el libro de la Target. Nos dice que, por ejemplo, un dolor que procede del corazón va a percibirse en la parte superior del tórax, porque este órgano, que es el corazón, va a tener su desarrollo a nivel del cuello. Por eso es que el dolor que procede del corazón, pues se va a proyectar hacia la región deltoidea y hacia la región del cuello, porque el corazón deriva de esos sitios embriológicos y por lo tanto el dolor se va a referir a esta situación, esta localización, perdón. Entonces, los estímulos sensitivos simpáticos que provienen del corazón van a proyectarse a través de los nervios simpáticos que entran a la médula espinal más o menos a nivel de los mielómeros entre C3 y T5. Y entonces eso va a dar origen a que el dolor se irradie sobre la zona lateral del cuello, sobre la región pectoral, sobre el hombro y el brazo izquierdo y la parte más superior del tórax, ¿sí? Pasa lo mismo, nos menciona en el libro de Fisiología de Guyton con el estómago, que tiene su origen en los segmentos séptimo a noveno del embrión y que esto va a permitir que un dolor que provenga del estómago pues sea percibido en esta región que se va a llamar epigastrio, ¿sí? Incluso esta región, este dolor se puede extender hacia la parte superior del ombligo. Esa sería la forma en la que se van a referir los dolores y muy importantes desde el punto de vista clínico. Y bueno, nos menciona también que respecto al concepto de hiperbaralgesia o hiperalgesia es cuando una vía neurona es demasiado excitable o es muy excitable, va a provocar una zona de mucha sensibilidad y se va a llamar hiperalgesia. Hiperalgesia. Esa hiperalgesia la vamos a poder dividir nosotros en hiperalgesia primaria y en hiperalgesia secundaria. Respecto a la hiperalgesia primaria, nos dice que son la estimulación o la sensibilidad excesiva de los receptores para el dolor, que son los receptores propios del órgano de la víscera que se está lesionando. Y en el caso de la hiperalgesia secundaria, pues se debe generalmente a lesiones de centros nerviosos como la médula espinal o el tálamo que pudieran estar desencadenando este tipo de dolor referido o dolor secundario.
De los ejemplos, en el caso de la hiperalgesia primaria, pues vamos a ver nosotros que uno de los ejemplos clásicos son las quemaduras solares, que son quemaduras de primer grado. ¿Sí? Todo el sitio que está expuesto al sol y que produce, y que es, en el cual se produce una quemadura, pues va a provocar un dolor tipurente y pues se están excitando los receptores dolorosos de la zona que está afectada. ¿Sí? En el caso pues de la hiperalgesia secundaria, como lo mencionábamos, pues es producido por lesiones o daño en los centros superiores, como sería la médula espinal, el tálamo, etcétera. Y hay algunas condiciones, como por ejemplo el herpes zóster. El herpes zóster es una infección producida por un virus, que es el virus del herpes, que tiene la característica de que va a infectar un ganglio, un ganglio raquídeo o un ganglio espinal, y entonces el proceso infeccioso se va a extender a todo el sitio a través del cual, a todo el dermatoma que deriva de este ganglio raquídeo. ¿Sí? Entonces, no tan solo es un dolor tipurente, sino que se va a presentar una erupción cutánea que es característica de la infección por el herpes virus. Otro tipo de dolor secundario, por ejemplo, este sería un ejemplo de dolor secundario en infección por herpes virus, otro que correspondería al tic doloroso, en donde existe una afección sobre todo en el núcleo del trigémino y que va a provocar una sacudida eléctrica súbita del territorio del nervio trigémino, de sus tres ramas que se distribuyen en la región facial. Entonces, este dolor se percibe en la región facial, pero su mecanismo patológico está ocurriendo en el ganglio del trigémino. ¿Sí? Incluso también puede ocurrir una llamada neuralgia del glosofaringio que se va a manifestar por dolor, sobre todo dolor faringio, porque pues, el glosofaringio se encarga de proporcionar inervación hacia la faringe. Y tenemos otro síndrome que se llama síndrome, muy interesante, que se llama síndrome de Brown-Séquard. El síndrome de Brown-Séquard se refiere a una sección completa de la médula espinal. ¿Cuál va a ser la manifestación? La manifestación es pérdida de todas las sensibilidades, tanto exteroceptiva como propioceptiva, como introceptiva o visceral, y la pérdida de funciones motoras, tanto piramidales como extrapiramidales. ¿Por qué? Porque hay una lesión completa de la médula espinal. Y entonces no hay paso de información de los sistemas periféricos hacia el sistema nervioso central y del sistema nervioso central hacia la periferia.